Muy buenas noches. Saludo a todos ustedes por la celebración de los 158 años de la fundación de la provincia. Saludo en particular al señor alcalde Wilfredo Alagón y a las demás autoridades aquí presentes. Saludo a este magnífico público asistente y estoy aquí para conversar brevemente acerca de la extraordinariamente dinámica de la provincia de la Convención. Pero antes debo expresar mi lamento por no poder estar con ustedes ahí en Quillabamba esta noche. Acepté el compromiso y estaba con mucho ánimo para participar esta noche, pero intervino un problema de salud totalmente inesperado que me ha impedido el viaje. Como ya le expresé al señor alcalde esta tarde, sin falta voy a cumplir el compromiso de visitar y de participar de cualquier forma para conocer y ojalá si pudiera ayudar de alguna forma el desarrollo, el progreso de su provincia. Me fascina conocer la convención, nunca he estado en muchos lugares del Perú y por una que otra razón nunca había llegado a Quillabamba y nunca he llegado. Ahora, gracias a esta interrupción que me llegó. Pero aparte de mi fascinación por conocer, nosotros en Credinca nos interesa acompañar el progreso de su provincia y voy a cumplir con ese compromiso anterior. El tema sobre el cual pudiera ofrecer algunas referencias y que me parece que es el tema central del progreso de la región es el del desarrollo rural. La Convención es una provincia altamente rural todavía, casi 70% de su población, mucho más alto que la mayoría del país. Y dentro de lo rural, claro, obviamente la base de la vida económica de la provincia es la agricultura. Para mí no estoy en capacidad de conversar directamente sobre posibilidades y problemas de la Convención en el aspecto agropecuario y rural en general. Usted la conoce mejor que yo, con toda seguridad. Pero quizás sí podría aportar un conocimiento más general del desarrollo rural en el país. Esto lo puedo hacer porque desde hace varios años he estado dedicado y de eso ha salido ya un libro recientemente publicado, pero además continúo con este esfuerzo para entender las posibilidades de progreso rural y también obviamente los obstáculos. En general, quiero adelantar que tengo una actitud relativamente optimista en cuanto al margen y la posibilidad que existe para el desarrollo rural. Y
para contribuir a eso puedo ofrecer tanto a algo de lo que he visto en el desarrollo del Perú rural en general, pero también algunos datos que no son tan conocidos sobre la provincia de la Convención. Recientemente, como mencioné, publiqué un estudio sobre el desarrollo rural del país y que se resumió en el libro que están viendo. Ahora, la clave para entender el desarrollo rural, en mi concepto, y esa es una conclusión que he sacado de ese examen, porque no era mi idea inicial y tampoco creo que ha sido la idea de gran parte de los economistas, sociólogos, antropólogos que han venido estudiando la posibilidad del desarrollo rural. Pero esa conclusión para mí es que en el centro de cualquier posible desarrollo rural está la conexión, principalmente por caminos, pero también ahora por teléfono e internet. Y la misma red de electricidad y otras formas de conexión, en el sentido de que más y más nos vamos volviendo y debemos ir volviéndonos más y más un país. Entonces, este concepto de la conexión estuvo en el centro del estudio que mencioné, que publiqué en ese libro, y que se centró sobre todo en lo que había pasado en el país en los últimos 20 años en cuanto a la vialidad. Ha habido una explosión de vialidad, una multiplicación de los kilómetros de caminos, pero además de la mejora en el mantenimiento de los caminos. Es toda una historia de cómo se dio esto. Sin embargo, creo que ya pocos discrepan con que se dio. Es algo, casi una revolución, diría, en el país en cuanto a la posibilidad que ahora tenemos los peruanos de movernos dentro del país y mover mercadería y mover personas a través de la red de caminos que se ha multiplicado. Pero además, encima de eso, tenemos la conexión que ha venido por la generalización del acceso al celular y crecientemente al Internet. Entonces, para empezar a entender algunos de los efectos de toda esa conexión, es que el estudio anterior que mencioné, mirando al sector rural de todo el Perú, descubrió lo siguiente, y esto se hizo en base a un trabajo estadístico que hicimos en mi centro de investigación, que es de la Universidad San Martín de Porres, donde entrevistamos a alcaldes en más de 200 de los distritos más pobres y más alejados del Perú. Y resultaron algunos datos muy impactantes. Uno es que, la base fue tratar de entender si había habido mejora en la vialidad, o sea, una mejora en los caminos que les permitía moverse dentro de su distrito con más facilidad. Y medimos el tiempo de viaje del distrito a la capital de la provincia. Y en promedio en todo el país ha habido una reducción del orden de 30 o más %. Entonces, hay una tremenda reducción por efecto de la mayor construcción de caminos. ¿Qué efectos podrían haberse dado de esto? Entonces, para tener una primera idea, miramos en los mismos distritos a través de la misma encuesta cómo había variado el jornal, el pago diario por el trabajador diario.
En promedio, en 10 años, descubrimos que el jornal había mejorado en casi siempre, el 96%, casi se había duplicado. Esta es una tasa de aumento muchísimo más alta que la que se ha venido dando en salarios incluso en Lima. Y esto, como dije al principio, aquí estamos riendo a más de 200 de los distritos más pobres del país. En todos se notó un aumento de los jornales. Hay más demanda de obra, más oportunidades de trabajo. Ahora que uno se mueve con más facilidad, eso está permitiendo que la gente aproveche oportunidades de trabajo que antes no tenían, pero además hay más demanda de trabajo y el resultado ha sido este tremendo aumento en el jornal. Y eso se traduce directamente en el nivel de vida de la población más pobre del país. Otro dato que exploramos a través de esa entrevista fue el precio de la tierra agrícola. Nuevamente repito, los 200 distritos más pobres, perdidos, aislados del país. Descubrimos que en los últimos 10 años se habían aumentado extraordinariamente los precios de la tierra. En promedio, 157% en esos distritos en 10 años. Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué aumenta el precio de la tierra? La única explicación plausible, me parece que es que la tierra está produciendo más y se está necesitando, entonces hay más demanda de tierra porque se está volviendo un mejor negocio. También preguntamos sobre el precio de las casas en los pueblitos, en las capitales de los distritos, y se habían triplicado. El precio de las casas en promedio habían subido 3 veces. Y uno se pregunta, ¿y por qué la gente, qué demanda hay para ir y vivir en un pueblito que ha estado ahí cientos de años? ¿Y quién quería vivir ahí? Quizás vivió ahí un funcionario público y otro, pero ¿por qué ahora de repente en los últimos 10 años se da este tremendo aumento? Bueno, puedo sugerir con explicaciones y como he hecho en el libro, pero yo sí las relaciono estrechamente al tema de la conexión. La posibilidad ahora de moverse está haciendo que mucho campesino está trasladando su hogar o uno de sus hogares a los pueblos. Pero además hay un ingreso muy grande de técnicos y funcionarios a los pueblitos por el aumento en la burocracia de los gobiernos locales y la tecnocracia que también ha venido en muchos programas del gobierno y privados, etc. En general, entonces, hay un boom. Todo eso no se daría, estoy seguro, si no fuera que es posible ahora moverse, llegar de las capitales o de las capitales de provincia con mucha más facilidad, mucho menos tiempo, mucha más comodidad a estos centros poblados. Para tener una idea más completa de qué está pasando a nivel del Perú rural, o sea, de todas las zonas rurales del país, además del libro que mencioné, podría mencionar algunos de los datos más que para mí fueron sorprendentes, que salieron de ese estudio. Uno es que el valor de la producción agrícola en el país durante unos 20 años ha venido creciendo a más de 4%. Esa es una tasa extraordinaria a nivel mundial. Creo que prácticamente no se cree.
Se sigue hablando de la agricultura como un sector retrasado, sin dinamismo, un lastre para el país, pura pobreza, y que hay 1000 dificultades para surgir. Una de ellas siendo el minifundio, porque los fundos ahora se ha visto en el nuevo censo agropecuario que el tamaño promedio de las unidades agropecuarias se ha reducido entre los dos últimos censos. Pero además de una serie de otros problemas. Y sin embargo, a pesar de todas esas dificultades y imposibilidades, el valor de la producción agrícola ha venido creciendo a más de 4% durante 20 años, que es casi una revolución. No se ha dado antes en la historia peruana, que durante un periodo tan largo, y además no solo en una provincia, una región, sino en general en las áreas rurales del país, se tenga un crecimiento tan extraordinario. ¿Qué está pasando? Pero antes de examinar qué más, veamos que no es solo el valor de la producción lo importante, es la base. El valor de la producción rural, agrícola sobre todo, es la base del bienestar de cualquier región rural. Pero además de la producción agrícola, lo que estamos viendo ahora es que en los últimos 10, 20, 30, 40 años hay una tendencia creciente al desarrollo de actividades no estrictamente agrícolas. Y ese desarrollo ha venido más rápido que la agricultura. Y eso hace que el ingreso de las familias ha venido creciendo más rápido que su producción agrícola. Entonces ahora tenemos, según las cifras de las encuestas anuales ya de hace más de 10 años del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, el ingreso promedio de las familias del campo ha crecido en 7% durante los últimos 10, 15 años. Esa es una tasa absolutamente extraordinaria. Es más que como decía, que la producción agrícola, debido a que la actividad no agrícola, llámese comercio y transporte principalmente, pero también otros servicios y también algo de manufactura, aunque eso es muy pequeño. Pero en suma, lo que uno tiene es que el ingreso total de la familia rural en promedio ha venido creciendo a un promedio de 7%. Como decía, mucho de eso viene de la actividad no agrícola, porque lo que uno está viendo es que la agricultura en el país se está volviendo más y más vinculada al mercado. El agricultor que se dedica a producir y simplemente comer lo que produce, no necesita casi del comercio ni del transporte, porque vende muy poco afuera y compra muy poco. Pero conforme la agricultura se va volviendo más y más orientada al mercado, entonces es integral a ese proceso que crezca el comercio y el transporte, porque esa producción que no es consumida en la chacra tiene que ser llevada a otros lados. Y tiene que haber personas que saben hacer eso y económicamente y bien, tanto el transporte como el comercio. Entonces, eso crece incluso más rápido que la agricultura, porque la parte que está saliendo crece más rápido que la producción total. Entonces, eso es un mecanismo dinámico que está haciendo que el ingreso rural ha estado tan boyante en los últimos años. Está muy vinculado a la conexión que mencioné antes, que está haciendo posible que el agricultor ahora mande afuera una parte tan grande de su producción. Otro elemento que ha estado jugando acá es el tremendo crecimiento del gasto del Estado
en los distritos y las provincias. Ahora vamos a ver algunos números sobre eso. Y pasemos más bien a mirar más de cerca algunos números sobre la misma provincia de la Convención, ya con este panorama que tenemos del desarrollo rural en el Perú. ¿Qué está pasando en la Convención? Aquí no estoy tan informado. Lamentablemente hay una falta de estadística a nivel de las provincias, ni siquiera es posible saber el valor de la producción año a año. Pero sí podemos saber algunas cosas, por ejemplo, algunos productos claves como el café y el cacao, a la que se destina más de la mitad de la superficie agrícola de la provincia de la Convención, donde uno ve tremendos aumentos en la producción en los últimos 15, 18 años más o menos. Y además aumentos en el caso del café en el rendimiento por hectárea. El resultado es que el valor de la producción ha subido mucho más. Para entender qué está pasando, qué está detrás de este extraordinario desarrollo de la agricultura a nivel del país y también en la Convención, además del aspecto de la conexión al que me he referido, creo que lo esencial es entender cómo está mejorando la tecnología del cultivo mismo, o sea, de la actividad misma agropecuaria. Y entonces para eso ha sido muy difícil tener información en general en el país referida a distritos y provincias, e incluso regiones, sino algunas ideas muy generales del consumo de fertilizante a nivel nacional, cosas del estilo. Pero ahora, gracias al censo agropecuario que se acaba de realizar en el 2012, podemos mirar en detalle a nivel de distritos mismos y hasta dentro de los distritos, cuáles son las prácticas de gestión agropecuaria que son determinantes al final para los rendimientos y la productividad. Entonces, acabamos de hacer en nuestro centro de estudios un análisis de esos datos y hemos mirado para efectos de esta presentación el caso específico de la Convención. Y ahí encontramos lo siguiente: hemos hecho una relación de buenas prácticas agropecuarias y hemos medido a nivel general en el país el número de buenas prácticas agropecuarias que se aplicaban en el año 94, que fue el censo anterior, y en el año 2012, que ha sido el último censo. Y en el Perú en general ha habido un aumento de 44% en la aplicación de distintas prácticas específicas, que ahora voy a mencionar algunas. En otras áreas, si no miramos todo el Perú, sino simplemente áreas de la selva, es casi lo mismo, 50% del aumento. Pero en la Convención ha sido 246%. O sea, la Convención destaca en cuanto a la rapidez del avance tecnológico que se está dando al nivel de las chacras. Y si miramos más en detalle qué es lo que está pasando, aquí hay una lista, una relación de distintas prácticas, por ejemplo. Y esto se refiere al porcentaje de mejora que se ha dado en la Convención
en estas distintas prácticas. El aumento más fuerte fue en la utilización de alimentos balanceados por la ganadería. 32% de aumento en el uso de alimentos balanceados en esos 18 años. Otro dato que refleja, no directamente, pero indirectamente refleja sobre la capacidad tecnológica es el haber recibido asistencia técnica. Y en el caso de la provincia ha habido una mejora de 19% en el número de agricultores que recibían y el porcentaje promedio muy alto. Otra mejora considerable ha sido en la compra de molinos para granos a nivel de las chacras. También las dosificaciones del ganado han mejorado bastante, etc. Entonces hay una serie de prácticas así que uno puede estudiar en más detalle y este no es el momento para entrar en mucho detalle, pero que deberían ser motivo de mucha más atención, como para enfilar mejor toda la actividad de los entes públicos, pero también privados, que tratan de contribuir al desarrollo de la actividad agrícola. Luego, otro aspecto de todo esto es el gasto que hacen los gobiernos locales, que ha tenido un aumento extraordinario en todo el país. En los últimos 7 años ha crecido en 18% el presupuesto ejecutado. Este no es el presupuesto, sino el ejecutado. Ha crecido 18% al año en todo el Perú, en todos los gobiernos locales, pero en la convención ha sido casi el doble, 30%. Entonces aquí se está gastando en obras y servicios que muchos de ellos son especialmente productivos. Y para tener una idea de la situación de la convención a nivel nacional en cuanto al gasto municipal, el promedio de gasto de los municipios de la convención, 7.200 y pico soles, es como 9 veces más que el promedio para todo el país, que es solo 800 soles. Entonces aquí han existido los recursos y de hecho ha habido un tremendo gasto adicional y se han venido ejecutando muchas horas. Entonces estos son algunos de los elementos que podrían tenerse en la cabeza cuando uno trata de ver qué está pasando, de dónde está viniendo este dinamismo que estamos viendo en el Perú rural, incluyendo en la convención, y específicamente qué son los elementos más particulares que pueden contribuir. Quisiera mencionar un dato, por ejemplo, ahora recordando que nosotros somos Credinca y que venimos aquí a aportar crédito, que el porcentaje el aumento fue solo de 7% y el nivel no es muy alto. Entonces todavía aquí la falta de crédito es evidentemente uno de los grandes obstáculos a la inversión, porque todas las inversiones o todas las mejoras tecnológicas requieren inversiones. Entonces han sido financiados mayormente por los mismos agricultores, pero el avance sería más rápido si pudieran contar con algo adicional de crédito. Y entonces para eso estamos nosotros. Muy buenas noches.